Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta frase, hermanos, la hemos escuchado tantas veces, la aplicamos tantas veces, muchos predicadores, muchas personas que tienen a cargo en grandes grupos de congregaciones, utilizan esta frase, ¿no? Como una frase de aliento, una frase para fortalecer la fe de los hermanos. Pero la connotación que tiene esta frase en esa carta de Filipenses, ahora la vamos a ver. Y quizá no está acorde a lo que nosotros hemos creído siempre. Como decía, muchas veces nosotros hemos escuchado esta frase, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué cosa es lo que entendíamos o hemos entendido? Al menos yo he entendido muchas veces cuando me la han repetido en las congregaciones. ¿Qué cosa entendía a través de esa frase? Entendía, he puesto ahí unos ítems, ¿no? De repente puede coincidir con lo que ustedes entendían, pero yo entendía todas estas cosas, ¿no? Entendía de que yo puedo emprender un proyecto, no solamente un proyecto económico, un proyecto cualquiera, y que resultará porque, bueno, yo todo lo puedo en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces Cristo me va a fortalecer y yo lo que emprenda, entonces va a resultar, va a tener un resultado positivo. Yo puedo anhelar también mejorar mi situación, ¿no? Tener más comodidades, algunas cosas que de repente no tengo algunas necesidades, y que Dios me lo va a conceder. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo, ¿no? Y Él me fortalece para eso. Que puedo sanar también de una enfermedad, porque Dios me quiere sano. Que también, si yo tengo carencias, vivo en pobreza, entonces también yo puedo salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque el Señor me fortalece y yo todo lo puedo en Él, ¿no? Que también puedo alcanzar mis sueños, ¿no? Porque, caramba, hay muchos que tienen sueños, ¿no? Tienen sueños con lograr de repente una carrera, con que quieren de repente tener una casa grande, o quieren tener tal trabajo, o quieren irse al extranjero, o quieren viajar a algún sitio, son sus sueños. Pero como esto es muy genérico y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces llegamos a entender de que la fortaleza que nos da Cristo es una suerte que nos da a nosotros un poder absoluto sobre todo lo que nos rodea. Inclusive a que yo puedo superarme en lo personal con el poder de Dios. Todo ello, hermanos, suena bastante bueno, suena alentador, suena inspirador, suena muy bonito, ¿no? Pero sí hay algunas cosas aquí que nosotros podríamos sacar otra palabra de las Escrituras que podría respaldar algunas cosas, como por ejemplo sanar de una enfermedad, o por ejemplo emprender algo y que sea positivo. Sí, pero esta palabra en específico no es lo que Pablo quiso decir en esa carta a los filipenses en esa oportunidad. Y para esto, Pablo mismo advierte, justamente lo que estábamos hablando hace un momento, hermanos, ¿no? Pablo mismo advierte en esta segunda carta a Timoteo, su discípulo Timoteo, advierte lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, esa palabra sufrirán no es de sufrir dolor, sino es no tolerarán, ¿no? No tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué cosa es la comezón de oír? O sea, queriendo escuchar algo diferente, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entendiendo, hermanos, qué cosa es la concupiscencia. Las concupiscencias son esa costumbre que tiene nuestra carne hacia los apetitos de la carne. Esa costumbre que tiene nuestra carne, ¿no? Durante tantos años le hemos tenido acostumbradas a satisfacer las necesidades, las ansias de esa carne. Eso se convierte en una concupiscencia. Entonces, ¿qué cosa dice la palabra? Que conforme a esa costumbre de satisfacer nuestra carne, entonces nosotros vamos a querer escuchar, ¿qué cosa? No vamos a tolerar lo que es la sana doctrina, sino vamos a querer escuchar algo más bonito, algo que nos suene bien al oído, algo que nuestra carne se sienta satisfecha. Y precisamente lo que es la sana doctrina, muchas veces a nuestra carne, o por decir todas las veces, a nuestra carne no le va a gustar. Entonces, Pablo nos está advirtiendo precisamente que vendrán tiempos, y estamos en esos tiempos, en donde el auditorio va a querer escuchar otra cosa. Y estos maestros, que dice que se van a amontonar, pues le van a hacer escuchar esa otra cosa que quiere el auditorio. ¿Cómo así? Pues simplemente tomando la misma palabra que está en las Escrituras, pero tergiversando su mensaje verdadero. Entonces,
para entender qué cosa es lo que quiso decir realmente Pablo en esa carta, tenemos que remontarnos a esa época y qué es lo que estaba pasando con Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses. Este Pablo, acordémonos que cuando escribe esa carta a los filipenses ya había estado él preso. Ya había estado preso antes. Acuérdense, hermanos, de que ese episodio cuando él estaba orando después de haber sido latigueado junto con Silas, a los dos los meten al calabozo y después ahí en el calabozo comienzan a orar, comienzan a alabar, comienzan con cánticos y de pronto hubo un gran terremoto ahí en Filipo, ¿no? Y se abrieron las celdas, ¿no? Después ya conocemos todo lo que pasó después, que el carcelero se quiso suicidar porque, mira, lo iban a matar, pues si es que se escapaban los presos. Y después de ahí da todo lo que sabemos, ¿no? Pablo, pues, lo combina, ¿no? Pablo le habla la palabra y estos son convertidos. Entonces ya todo ese episodio había pasado, es decir, Pablo ya había estado preso antes, pero esta vez ya no estaba preso en Filipo, estaba preso en Roma. ¿Cómo sabemos que estaba preso en Roma? Acá mismo lo dice en esta palabra, que en realidad en la Reina Valera, cuando lo describe, cuando relata, al parecer es un poco, no enredado, sino hay que leerlo 2 o 3 veces para poderlo entender bien. Filipenses 1, del 12 al 14, dice el mismo Pablo: quiero que sepáis, le está escribiendo a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A veces si lo leemos de corrido no lo entendemos bien, pero vamos a ir por partes para entender bien lo que está diciendo este hombre. ¿Qué cosa dice Pablo? Dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosa le había sucedido? Lo habían apresado, pues, ¿no? Lo habían vuelto a apresar y lo habían vuelto a meter a un calabozo. Dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Es decir, ese hecho de que a él lo hayan metido al calabozo, eso ha redundado para bien. De tal manera, dice, que mis prisiones, y cuando hablamos de prisiones, no estamos hablando solamente de que lo hayan metido a un calabozo, hermanos. Cuando se habla de prisiones, la palabra original es desmoi. Miren acá, desmoi, ¿no? ¿Y qué significa desmoi? Desmoi no significa estar dentro de un cuarto, una celda. Desmoi significa estar bajo cadenas, lógicamente dentro de un calabozo, pero con cadenas y encadenado a la muñeca con muñeca, con un soldado. Este tipo de prisión se le llamaba desmoi. Desmoi era, ya, te voy a meter a un calabozo, pero además vas a estar encadenado a un soldado romano. Lógicamente que ese soldado romano va a tener la responsabilidad sobre ti. ¿Por qué? Porque te va a acompañar a todo lugar, todo lo que hagas va a estar ahí presente el soldado romano para que no tengas ni la más mínima posibilidad de planear o intentar escaparte, ¿no? Entonces, dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué cosa era el pretorio? El pretorio era la guardia imperial romana, es decir, era el equipo de guardia que custodiaba la seguridad del emperador. ¿Dónde estaba el emperador? En Roma. Por lo tanto, por esta palabra y por otra que está en Filipenses 4:21, podemos deducir de que este Pablo se encontraba preso, ¿dónde? En Roma, por el pretorio. El pretorio estaba en Roma porque era la guardia imperial romana. Entonces, lo que está diciendo Pablo es de que ese hecho de que él esté preso y lo hayan apresado nuevamente y lo esté preso de esa manera, esas prisiones, o sea, esté preso con ese desmoy, o sea, con un soldado al costado, eso más bien había redundado para el progreso, dice, del evangelio. Repito, de tal manera que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, todos los del pretorio, es decir, toda esa guardia imperial, pues había escuchado de la palabra y viendo esa fe férrea, inquebrantable de Pablo, que aún estando preso de esa manera, habiendo pasado lo que ya había pasado en Filipo y ahora nuevamente, él seguía con su fe, seguía predicando a Cristo. Ese hecho había ocasionado de que esos soldados y todos los que tenían acceso a ese pretorio, pues tomaran ánimo. ¿Qué dice el versículo 14? Y la mayoría de los hermanos, refiriéndose a estos que habían escuchado y que estaban animados, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, o sea, con mis desmoy, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Entonces, Pablo en esta carta de Filipenses, hermanos, es un mensaje
a la iglesia de Filipo, indicando cuál era su situación y que su situación, de esa situación adversa de que estaba preso y todo lo demás, con necesidades y todo, esa situación había sido, había beneficiado más bien al evangelio. Entonces vamos a leer nuevamente este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero vamos a leer todos los versículos previos, es decir, todo el párrafo para entender qué es lo que estaba diciendo en realidad Pablo cuando decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comenzamos del versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué cosa ha dicho acá? Bueno, que él se gozaba de que por fin otra vez podían llegar a él y podían ayudarlo. ¿Por qué? Porque dice de lo que también estabais solícitos, o sea, querían ayudarlo, ¿no? Sabiendo de que estaba preso, querían ayudarlo, pero les faltaba oportunidad, o sea, no sabían cómo ayudarlo. Entonces dice, no lo digo, acá viene la explicación, no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez. Tenía escasez, por supuesto que lo tenía, estaba preso. Y las prisiones en ese tiempo, hermano, ahí no le daban pero ni de comer. El preso tenía que vérselas como a alguien tenía que llevarle algo de comida, algún recurso, porque si no, bueno, ahí estaba a su suerte. Miren, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina este párrafo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se está refiriendo a este todo lo puedo? ¿Qué cosa es todo lo puedo? Se está refiriendo precisamente a que puede él sobrevivir, puede sobrellevar, puede él llegar a un contentamiento aún en esa adversidad, aún en esa escasez, aún en ese sufrimiento de estar preso, aún en esa incertidumbre. Hermanos, Pablo no sabía si es que ese día o al día siguiente se le ocurría al emperador o al que estaba a cargo cortarle la cabeza o hacerle o crucificarlo o quemarlo o hacerle cualquier cosa. En esas circunstancias que nunca hemos vivido ni ustedes ni nosotros, hermanos, en esas circunstancias, Pablo lo que dice es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosa es? Yo puedo superar esas cosas. Señor me fortalece para poder superar, pero no para yo tener un poder de pedir, Señor, sácame de acá. Señor, que el guardia se quede dormido o abre las puertas para ya irme. Porque eso ya había sucedido antes. Hubo un terremoto, acuérdense. Se abrieron las puertas. Él podía haber salido, pero no lo hizo. Pablo, resignado a lo que tenía que pasar, a lo que tenía que sufrir por la predicación del evangelio, es que llega a un contentamiento, es decir, llega a una resignación de que así tiene que ser. Y Pablo, por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él me da fuerzas para poder sobrellevar esto. Esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que yo puedo pedir las cosas que yo quiero. No es que me va a fortalecer el Señor para satisfacer los deseos de mi corazón. No. Ese fortalecimiento que habla esta palabra es para poder sobrellevar todos los padecimientos que puede venir a un hijo de Dios por la predicación del evangelio. Este mismo Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 9, 10, ratifica lo que está diciendo en este pasaje que acabamos de leer. Vamos a leerlo. Dice, y me ha dicho, refiriéndose al Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta palabra debilidad no es la que nosotros estamos pensando, la de debilidad, de repente debilidad porque debilidad por el pecado, debilidad de... No. Está refiriéndose a la debilidad cuando uno es vulnerable. Está refiriéndose a la debilidad cuando uno es vencido por las circunstancias adversas físicas. Entonces, en este momento, si está preso este hombre, si está encadenado a un soldado, si está sin ningún recurso, pues él se considera en ese momento débil. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la adversidad, en la necesidad, en la aflicción. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, es decir, en esas aflicciones, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Está ratificando prácticamente lo que acaba de decir en el otro pasaje de Filipenses. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, esta palabra, este párrafo, esta frase, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, entonces, hermanos, cobra sentido. Les voy a ser sincero, hermanos, que muchas veces yo había leído también esta palabra, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quise, en mi poco conocimiento, quise siempre darle una explicación, pero eran explicaciones que no me llenaban, en realidad. Pero ahora que lo estoy leyendo así, ahora que que se ha podido concatenar con la otra palabra de Filipenses, entonces cobra sentido. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en esta palabra, Pablo está ratificando más bien lo que dijo en la otra de Filipenses. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando estoy en necesidad, en aflicciones, cuando estoy con agobios, cuando estoy con tremendas afrentas y angustias, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque en esa debilidad, quien me da fuerzas para poderlo soportar, porque tengo la esperanza de que el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe que mis sufrimientos van a ser revertidos y van a ser más bien pagados en 1% en ese reino de los cielos que el Señor nos promete. Hermanos, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando no puedo ya nada, cuando estoy afligido completamente, cuando ya no tengo nada para hacer, entonces esa fuerza viene del Señor para poderlo soportar, lo que otro ser humano quizás no podría soportarlo. Los hijos de Dios lo pueden soportar. Los hijos de Dios tienen contentamiento. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. En esta carta de Timoteo, el otro discípulo de Pablo, en esta carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, también se refiere a este mismo mensaje. ¿Cómo lo dice? De otra manera. Vamos a leerlo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad, hermanos? ¿Qué es la piedad? La piedad es la ejecución de la voluntad del Señor. Eres piadoso en la medida que tú ejecutas lo que el Señor te ha revelado como su voluntad. Lo comienzas a ejecutar, eres un hombre piadoso. Eres un hombre impío que tú, sabiendo cuál es la voluntad del Señor, simplemente no la haces. Entonces, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, hacer la voluntad del Señor acompañado ¿de qué? De contentamiento. ¿Y qué cosa es ese contentamiento? Lo explica. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es decir, si hermano, tienes lo que tienes, pues el Señor te está dando lo suficiente que Él considera para que tú vivas en este mundo este corto lapso de tiempo, que es la vida en esta tierra, la vida terrenal. Porque acordémonos, hermanos, siempre de que después de esta vida terrenal tenemos una eternidad que nuestra mente no es capaz de discernir. ¿Qué cosa es una eternidad? ¿Qué es algo eterno? Porque nuestra mente está programada para discernir las cosas finitas, las cosas que tienen un principio y fin. Por eso es que nos es tan difícil entender de que Dios no tiene principio y tampoco tiene fin. ¿Cómo fue que apareció Dios? ¿Cómo fue creado? ¿Se creó él solo? No lo podemos entender. Nuestra mente no tiene esa capacidad de entender esto. Por esto, hermanos, nosotros cuando leemos esta palabra, nos tenemos que resignar a lo que el Señor nos ha dado como la verdad. Si nosotros comenzamos a entender de que hay cosas que nosotros podríamos hallar como verdad, pero que no nos la dijo Dios, entonces comenzamos con los problemas, porque comenzamos con el discernimiento humano y comenzamos a sacar conceptos humanos y comenzamos a tergiversar la palabra. Dice entonces, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otra versión dice, estemos satisfechos con eso. Tengamos satisfacción, hermanos, de que tenemos esto. Y si quieren ustedes entender de que, caramba, que estamos sufriendo de repente demasiada aflicción, acordémonos que siempre hay quienes tienen mucho más aflicciones, comenzando con estos hombres, que a pesar de toda su piedad, pues mire cómo terminaron cada uno. Pero ahora que ya
pasaron a otro plano. Ahora que esa vida terrenal de prueba, que fue de inmensas aflicciones, ya pasó, pues ahora viene el galardón que viene del Señor. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, y aquí viene la advertencia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciamos algunos, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa palabra traspasados es que indica de que fueron afligidos a sí mismos, o sea, ellos mismos se autolesionaron de muchos dolores, ¿no? Entonces, ¿por qué dice esto del dinero? ¿Por qué dice esto está hablando de muchas codicias necias y dañosas? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a compararnos, hermanos, cuando nosotros comenzamos a comparar nuestra situación con las de otros, ¿no? Y creemos en nuestro entendimiento de que es algo injusto, de que alguien tenga más que nosotros, de que alguien esté más acomodado que nosotros, de que alguien tenga más recursos que nosotros, que alguien de repente a nuestro criterio no se lo merezca y tiene algo más. Hermanos, entonces comienza justamente lo que dice esta palabra, codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por eso, hermanos, entendiendo de que esta vida es tan corta, y esta vida, así como dice esta palabra, nada hemos traído al mundo y nada vamos a sacar de él. Y hablando de nada físico. Nada físico vamos a llevarnos de aquí. Entonces, hermanos, esta palabra está ratificando lo que dice la otra. Porque si estamos hablando de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues está hablando específicamente de fortalecernos para poder superar y para poder contentarnos en la situación que nos encontremos, sea para los ojos del mundo buena o mala. Y esta palabra dinero es filarguria. ¿Qué significa filarguria? Filarguria significa codicia o deseo morboso de la riqueza. ¿Cuál es el deseo morboso de la riqueza? Es simplemente querer lo que tiene otro con el simplemente hecho de tenerlo. Otro pasaje que también tiene que ver con esto que estamos estudiando el día de hoy, hermanos, es el que está en Hebreos 13. Como sabemos, hermanos, el libro de Hebreos tiene un autor desconocido. Muchos dicen que ha sido Pablo, otros dicen que ha sido Lucas por la forma, no sé, otros dicen, bueno, muchos autores, pero en realidad no se sabe quién lo ha escrito. Aquí también se ratifica el mismo mensaje. ¿Dónde se ratifica? En ese párrafo que dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Leyéndolo completo, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién? El Señor, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿es porque en realidad ningún hombre te puede hacer mal? No, hermanos, no es porque ningún hombre te puede hacer mal. Sí, nos pueden hacer mal, sí, nos pueden afligir. ¿Ya ven cómo murieron los apóstoles mismos? Murieron decapitados, murieron crucificados, ¿no? Murieron flagelados, ¿sí? ¿Quién le hizo esas cosas? Los hombres. Entonces, cuando nosotros vemos cómo murieron los apóstoles, entonces esta palabra, ¿dónde queda? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es porque no tememos lo que pueda hacer el hombre, porque solamente el hombre puede dañar tu cuerpo, puede dañar tu carne. El hombre no puede dañar tu espíritu, no puede dañar tu alma. El hombre no puede dañar tu relación con Dios. El hombre no puede dañar las promesas que te ha hecho Dios. El hombre no puede cambiar eso. El hombre lo único que puede hacer, por supuesto que dirigido por el enemigo de Dios, que es el diablo, puede dañarnos físicamente, puede privarnos de cosas, puede causarnos aflicción, dolor, necesidades, pero más no. Pero no significa esta palabra que el Señor es mi ayudador. Entonces el Señor va a hacer de que ellos no me dañen. No está diciendo eso esta palabra. En algún momento sí, el Señor seguramente que va a evitar
que sufras algún daño. Pero esta palabra no se refiere a eso, sino esta palabra se refiere a que así el hombre venga y te dañe, pues confía que el Señor tiene algo más grande para ti. Mateo 6:31. ¿Y eso quién lo dice? El propio Jesús. ¿Qué cosa dice? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿A quién le está diciendo esto? Esto le está diciendo a todos los discípulos, todos los que lo estaban escuchando, a Jesús. No se afanen, no estén pensando, wow, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a decir si habrá agua? ¿O voy a tener vestido o no voy a tener vestido? Porque los gentiles, dice, los compara. ¿Con quiénes? Con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no conocían a Dios. Porque los gentiles, o sea, estos que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ustedes que sí conocen a Dios, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, y su voluntad. La justicia es la voluntad del Señor. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, ¿qué está diciendo? ¿Y todas estas cosas se las van a conceder? ¿Y todas estas cosas cuando ustedes pidan se las darán? No, dice que todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que necesitamos para vivir. No estamos hablando de comodidades, no estamos hablando de superación personal, no estamos hablando de riquezas, no estoy hablando de un puesto de trabajo. Estamos hablando de lo que necesitamos para vivir en este mundo. Este mundo nos da un periodo de vida, y ese periodo de vida es el periodo en que el Señor tiene un propósito con nosotros. ¿Cuál es ese propósito? De que seamos salvos, de que esta vida sirva para que tú y yo, hermanos, seamos transformados en nuestro corazón. Ese es el propósito principal. No es que la pasemos bien, no es que no tengamos enfermedades, que la pasemos riendo, la pasemos caramba todos haciendo la ronda con nuestros hermanos, con nuestra familia, abrazándonos todo bonito y que no nos falte nada. No, no ese es el propósito. El Señor, por supuesto, que quiere que nosotros estemos bien, pero el propósito principal es que seamos salvos. Y para ser salvos tenemos que transformar nuestro corazón. Y el Señor permitirá que pase cualquier cosa en nosotros a fin de que nosotros seamos transformados en nuestro corazón. Fíjense, hermanos, lo que pasó con Job. Él permitió, hermanos, permitió que le pase todas estas cosas que le pasaron a Job, cosas terribles, pero él no desmayó en su fe. ¿Para qué? Para que eso quede plasmado en esas escrituras, para que nosotros lo podamos leer, para que nosotros podamos aprender de este Job. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su voluntad y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Esas cosas que son necesarias para vivir en este mundo. Y miren, en ese mismo capítulo de Filipenses 4, donde estamos leyendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más adelante sigue, continúa. Y esto es importante saber porque aquí está explicando más detalladamente y está ratificando lo que antes dice. Dice, sin embargo, ¿no? Continuando con esa lectura. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí le está diciendo a los filipenses. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué está diciendo acá? Que cuando él comenzó a predicar el evangelio y ya salió de la ciudad, salió de Macedonia para otros lugares a predicar, los únicos que lo ayudaron, ¿no? que le ayudaron físicamente, ¿no? Con provisión, ¿no? Fueron los filipenses, ¿no? Y dice, pues aún en Tesalónica, es decir, en otra ciudad, en Tesalónica, por supuesto que había iglesia, aún estando él allá, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿De qué está hablando? ¿De qué necesidades? De necesidades físicas. Le enviaron, no dice qué, pero nos imaginamos que le enviaron dinero, le enviaron provisiones, ¿no? Para que él pueda subsistir. No es que busque dádivas, dice Pablo, no es que busque yo regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aquí viene, hermanos, entonces, ese mensaje verdadero, el mensaje escondido para filipenses. Dice que no es que yo busque, no es que yo me alegre porque me estaban dando esos recursos, porque me estaban regalando comida o me estaban regalando dinero, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ustedes, al colaborar conmigo,
por el hecho de que yo estoy predicando el evangelio, hicieron ese esfuerzo por hacerme llegar todos esos recursos, pues eso es lo que yo estaba buscando realmente, que es que abunde en vuestra cuenta ese fruto. Que abunde en vuestra cuenta ese fruto. ¿Cuál es ese fruto, hermanos? Acordémonos ahí en Gálatas 5:22, creo que es, ¿no? Donde indica cuál es el fruto. ¿Y cuál es esta parte del fruto? Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta porque están colaborando con él. Parte de la característica del fruto del Espíritu Santo es la bondad, la benignidad. Entonces ese fruto se está haciendo manifiesto cuando estos filipenses, sabiendo de que Pablo estaba saliendo a lugares lejanos a predicar el evangelio y que iba a tener necesidad, pues ellos, sabiendo que inclusive está llegando a Tesalónica, donde ya había una iglesia, ¿no? de los tesalonicenses, pues igual le hicieron llegar. ¿Y qué dice? Pero todo lo he recibido, dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Tenía abundancia entonces de qué? ¿De comida? ¿Tenía abundancia entonces de dinero que le habían mandado? Estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. ¿Qué cosa es lo que le enviaron? Pues no está hablando del dinero, no está hablando de las provisiones. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es lo que estaba viendo, que estaba llegando a él. El olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ese gesto de ayudar al que está predicando la palabra en zonas lejanas, sabiendo todos los peligros que hay, pues eso era agradable al Señor. Y eso es lo que dice Pablo de lo que estaba él lleno y de lo que tenía mucha abundancia por ese gesto de esta iglesia de Filipo. Dice, además, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto le está diciendo a los filipenses. Al Dios Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, hermanos, esto creo que está bastante comprensible. Dice que estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito, hermanos? Vamos a ver quién era Epafrodito. Oh, no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. A ver, hermanos. A ver, un momentito, hermanos. Ah, caray, no lo tengo ahorita para poderlo mostrar, pero vamos a leerlo. ¿Quién era Epafrodito? En Filipenses 2:25, se lo pueden buscar en sus Biblias. Es importante saber quién era este Epafrodito. Filipenses 2:25 dice, y en esa misma carta, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Hermanos, esta palabra enfermo, en realidad, la palabra original no es enfermo como nosotros entendemos de alguna enfermedad, sino estuvo enfermo significa que estuvo debilitado o estuvo extremadamente maltratado, ¿no? O sea, cuando dice enfermado aquí, y lo vuelvo a repetir en el versículo 27, enfermo, de que Epafrodito había estado enfermo, está diciendo de que estaba en una debilidad tremenda. ¿Por qué? A causa de algo externo. No es una enfermedad interna, no es porque estaba con una pulmonía o algo así, sino es porque había sido afligido. Y dice, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esta palabra tristeza tampoco es como nosotros la entendemos, de estar triste, de estar apenado, de estar llorando. Tristeza viene de aflicción. O sea, para que no estuviese yo afligido y preocupado sobre otra aflicción y preocupación que también es sobre mí mismo, ¿no? O sea, yo estoy acá preso y también estar preocupado por lo que estaba pasando con Epafrodito. Así que le envío con mayor solicitud, ¿no? Le está enviando a Epafrodito, le está enviando a Filipo, para que al verle de nuevo
os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea, para que ustedes cuando lo vean, vean que ya no está debilitado, que está bien, entonces estén en gozo y yo esté con menos preocupación. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Que este Epafrodito prácticamente expuso su vida, ¿no? Y llegó a casi estar muerto. ¿Por qué? Por la obra de Cristo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué podemos inferir de aquí? De que esa enfermedad, eso que estuvo enfermo, era porque en realidad tuvo algún tipo de lesión, ¿no? Exponiendo, dice, su vida para suplir lo que le faltaba a Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, hermanos, que en ese tiempo el simplemente hecho de tú predicar el evangelio, pues eso era algo ilícito. Y las cosas ilícitas, dependiendo del lugar donde se encontraba y el gobernador que tenían, pues era condenado a muerte, era condenado a azotes, era condenado a cárcel perenne, etc. Entonces este Epafrodito, hermanos, ¿por qué es importante saber quién era? Es importante saber quién era Epafrodito. ¿Por qué? Porque está ratificando una vez más que esta palabra, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este Epafrodito había expuesto su vida y dice que el Señor tuvo misericordia de él. Acá no está diciendo de que, mira, oramos por el hermano y el hermano se sanó. No, el Señor tuvo misericordia de él. El Señor lo sacó de donde estaba. ¿Por qué? Porque el Señor quiso hacerlo. ¿El Señor podía sacarlo a Pablo de la cárcel donde estaba? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hacía? Porque era necesario que pase esto que estaba pasando Pablo en esa cárcel, porque lo ha dicho al principio. Porque a raíz de que muchos veían su fe férrea, a pesar de todos esos agobios, muchos fueron conversos. Muchos comenzaron a predicar sin miedo. Así como este Epafrodito, sin miedo, exponiendo su vida, llevó a Pablo estos recursos para que pueda él seguir predicando, pueda seguir vivo. Entonces, hermanos, continuamos. Entonces, en esta carta, en otra carta, este mismo Pablo a los romanos les indica que venceremos toda adversidad. Pero más que ello, solo somos redimidos y recibimos el galardón de Dios. Dice que venceremos, en Cristo venceremos toda adversidad. Entonces, ¿cómo es? ¿Esto se está contradiciendo? ¿Vamos a vencer toda adversidad? ¿Cómo es vencer la adversidad? Entonces Pablo, para que venza la adversidad, tenía que haber salido de la cárcel, tenía que haberse soltado de esas cadenas que estaba encadenado al soldado, tenía que haber tenido muchos más recursos para que venza la adversidad. ¿O de qué se trata ese vencimiento? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice esta palabra. ¿Le hemos leído? Sí, muchas veces le hemos leído. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Fíjense, hermanos, que todo lo que dice aquí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, acá en ningún momento se está refiriendo a otras cosas, no se está refiriendo a pecado, no se está refiriendo a cualquier otra cosa, está refiriéndose solamente a aflicciones. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Dónde está eso? Está en Salmos 44:22. Antes de todo eso, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Hemos escuchado eso? Sí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vemos en esta palabra? Siempre nos centramos, mira cómo es el amor de Dios, es inquebrantable y nadie nos puede separar de él. Pero, hermanos, dejamos a un lado lo que está diciendo primero. ¿Qué es lo que está diciendo primero? ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Y está relatando, está dando una lista de cosas que son aflicciones. Aflicciones, hermanos. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué, hermanos? Porque en estas cosas, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, desnudez, peligro o espada, pues el Señor no necesariamente te va a librar de esas cosas físicamente.
sino que te va a dar la fortaleza para que tú puedas superarlas, para que tú, estando en desnudez, estando en hambre, estando en persecución, estando en angustia, estando en peligro, estando en tribulación, tú puedas superarlo, tú puedas estar con contentamiento, así como lo estuvo Pablo, dentro de una cárcel fría, dentro de una cárcel sin alimento, habiendo recibido azotes, cantando y alabando al Señor con la esperanza de las promesas del Señor. De eso, a eso se refiere. Somos más que vencedores, dice la palabra. ¿Por qué somos más que vencedores? Acá lo vemos, hermanos. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Hemos sacado 4 cosas. Somos victoriosos aún en la aparente adversidad. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque la victoria no depende de nuestras fuerzas. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque si estamos en Cristo, nada nos puede quitar la victoria. Nada, absolutamente nada. Que nos maten el cuerpo, que nos flagelen, que nos tengan en angustia. No, nada de eso nos quita la victoria. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Y esto es lo más importante, hermanos. Porque nuestro galardón, es decir, nuestro premio, no proviene de los despojos del vencido. Nuestro premio no proviene de despojar al que nosotros vencemos de lo que tenía y hacernos nosotros de ello. No proviene de allí. Ni tampoco proviene de la satisfacción de haberlo vencido. Sino nuestro galardón proviene de algo mucho, mucho mayor. Es que vamos a ser redimidos, es decir, vamos a ser rescatados de todo lo que pasa en esta tierra, todo lo malo que hay en esta tierra, y vamos a ser rescatados de esta carne de muerte. El Señor nos va a rescatar de esta carne de muerte, nos va a hacer morir en esta carne de muerte y vamos a resucitar con Él. Eso es nuestro galardón, y recibir de Él, de las riquezas de Él, del que todo lo puede. No esas riquezas corruptas del vencido, sino vamos a recibir las riquezas de Él. Por eso es que la palabra dice que somos más que vencedores, porque los vencedores en una batalla pues despojan al enemigo de sus bienes y se los hacen a ellos. Y tienen su galardón en la satisfacción de haberlo vencido. Pues esa no es nuestra satisfacción, ni ese es nuestro galardón. Por eso somos más que vencedores, hermanos. Otro pasaje que refuerza lo que estamos diciendo. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es la paciencia? La paciencia también es una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. La paciencia, hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Pues las que estaba pasando Pablo, por ejemplo. Y las que pasamos muchos de nosotros. Todas esas tribulaciones, todas esas carencias. Inclusive enfermedades, falta de recursos, peleas, ser relegados, ser de alguna manera, por ser hijos de Dios, murmuran de nosotros, nos hacen a un lado, se burlan de nosotros. Pues todas esas aflicciones, hermanos, todas esas aflicciones, dice la palabra, que lo tengamos por sumo gozo. ¿Por qué? Porque eso produce paciencia. Y esa paciencia es el fruto que está brotando de nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En otra palabra, este mismo Pablo, 2 Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Repito, aunque nuestro hombre exterior, es decir, nuestra carne, se va desgastando, nuestro cuerpo se va desgastando. ¿Por qué? Por las aflicciones de este mundo, que vienen, por supuesto, del enemigo. El interior, que es nuestra alma, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Y dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas las cosas. Es decir, las cosas buenas, por supuesto, la palabra, por supuesto, pero también las cosas malas, también las aflicciones, también todas las cosas que nos pasan como obstáculo, también esas cosas dolorosas que nos pasan, también todas esas cosas nos ayudan a bien porque lo estamos viendo.
La fuerza del Señor, el poder del Señor se hace manifiesto cuando en nuestra debilidad, cuando estamos vencidos corporalmente. Allí el Señor nos da fuerzas para poder soportar. Hermanos, recordemos que hay dos formas en que nos ataca el enemigo. Según la parábola del sembrador, así lo calificó la Reina Valera, la parábola del sembrador, hay dos formas en las que perdemos nosotros la fe y esa semilla que es puesta en nuestro corazón se pierde. Hay dos formas. Una es por las aflicciones y persecución, justamente lo que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Dónde lo dice? Mateo 13:20. Y el que fue sembrado, está explicando Jesús, está explicando su parábola del sembrador, está explicándola. Dice, y el que fue sembrado, dice Jesús, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, lo que estamos hablando, por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, hermanos, cuando nosotros somos vencidos corporalmente, pero también en nuestra alma, también en nuestro corazón, nosotros nos dejamos vencer, desconociendo ese poder de Dios, sabiendo de que el Señor tiene promesa para nosotros, para aquellos que estamos afligidos acá en este mundo y que le amamos y que cumplimos su palabra y que nosotros seguimos a nuestro Padre. Sabiendo eso, nosotros nos desmayamos y comenzamos a renegar de nuestra situación. Entonces dice que por ese motivo nosotros tropezamos, dice, luego tropieza. Ese es un tropiezo. El sentir que como dice la palabra, esta tribulación de momentánea que estamos pasando acá, no la soportamos porque no entendemos cuál es la esperanza, cuáles son las promesas del Señor, pues eso nos hace tropezar. Esa es una de las formas en que el diablo hace que tú tropieces y tu fe mengüe y por lo tanto la palabra se pierda en ti. Y la otra parte, y la otra forma son los afanes. ¿Qué cosas son los afanes? Los afanes son los placeres y la autosatisfacción. Todo nuestro afán es por causarnos satisfacción, es por darnos comodidades. ¿A quién? A nuestro cuerpo. Y el engaño de las riquezas, dice la palabra. ¿Qué dice Mateo 13:22? El que fue sembrado, dice el Señor, entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿cuál es el afán? Como dice Salomón, la vanidad, ¿no? La autosatisfacción, los placeres, la comodidad, ese es el afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta ocasión, hermanos, esta palabra, todo lo que hemos estado leyendo ahora, se trata del punto número 1, de las aflicciones y persecución. ¿Cómo es que nosotros no tropezamos con las aflicciones y persecución? Pues teniendo fe de que el Señor está permitiendo que pasemos estas tribulaciones, estas angustias, estos dolores acá en este mundo momentáneamente. ¿Por qué? Porque por fe en Él, porque nuestra confianza está en Él, porque nuestra esperanza está ¿en qué? En su palabra, porque creemos en sus promesas. Creemos de que todo esto es momentáneo. No importa lo que estemos pasando, hermanos, esto es solamente momentáneo. No importa qué esté pasando por nuestra mente. Hermanos, sabemos de que esto va a tener un fin, pero la vida que nos promete el Señor, eso no tiene fin. Las promesas de Dios al que venciere. ¿De qué vencimiento estamos hablando? Pues de este. Estamos hablando justamente de ese vencimiento. ¿De vencer qué cosa? De vencer nuestra mente que nos hace aferrarnos ¿a qué? A las comodidades del cuerpo. Nos hace aferrarnos a las ansias de este cuerpo, a las necesidades de este cuerpo, de esta carne. ¿Qué cosa es vencer? Pues vencer es superar eso. Entender de que nada de lo que haga el hombre contra esta carne, nada de lo que sea ocasionado en esta vida contra esta carne, pues nos separará del amor de Él. Y el amor de Él tiene una promesa. ¿Cuáles son esas promesas? Aquí están, hermanos. Son 7. Están en el Apocalipsis capítulo 2 y 3, repartidas y distribuidas a las 7 iglesias, como le dicen los predicadores. Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Se hace infructuosa. ¿Qué cosa? La segunda muerte. Apocalipsis 2:17. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere,
y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién dice esto? Jesucristo. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último, hermanos, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Hermanos, creo que esta parte está bastante clara. Espero, hermanos, que sinceramente que haya llegado a cada uno de nosotros entendiendo qué es lo que nos ha querido decir el apóstol, qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor a través de él y a través de todas estas palabras que hemos leído. Hay un último pensamiento que está en 1 de Juan 5:4 y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra